Qué bendición estar nuevamente con ustedes para hablar un poco más de las bendiciones que Dios tiene para nosotros ahí escondidas, guardadas en su bendita y santa palabra. Y hoy quiero poder hablar un poquito acerca de lo que es alabar al Señor, adorar a Dios, porque la alabanza a Dios es un arma poderosa. Y así le titulé a esta enseñanza, a esto que quiero compartir con ustedes. La alabanza a Dios es una arma poderosa. Y existe todos los días, o más que existe, nos encontramos todos los días con una resistencia espiritual, porque debemos saber que Satanás todos los días trata de oprimirnos, de retrasar la bendición, de desviarnos del propósito del Señor. Y el único recurso que usted y yo tenemos es el alabar a Dios. A veces escuchamos de personas que dicen, yo voy a llegar más tarde a la iglesia después que pasé la alabanza y solamente voy a escuchar la prédica del ministro, del pastor. Y eso es un gran error, porque así como la palabra, la enseñanza es importante, el alabar a Dios es muy importante. Yo creo que es mucho más importante, porque es lo que yo voy a entregar al Señor. Y el Señor dice en el Salmo 22, versículo 3, dice, pero tú eres santo y tú habitas entre la alabanza de Israel. El Señor habita en medio de la alabanza. Cuando usted está alabando, está adorando, créame, el Señor está en medio de usted gozándose de la alabanza. Usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y el anhelo de Dios es tener una comunión con nosotros, es poder vivir en una perfecta armonía. Y esa perfecta armonía la encontramos cuando adoramos y alabamos al Señor. Dios nos creó para su propio placer. Y es verdad que Dios quiere suplir las necesidades que usted pueda tener, pero más que eso, Dios quiere mostrar su amor a través de nuestra adoración y a través de nuestra alabanza. Y esto es un recurso que Dios ha puesto en nosotros para poder conectarnos con Él. Dios se mueve en un ambiente de adoración. Por eso es necesario, antes de que usted tenga ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad, usted debe tener un tiempo de adoración, un tiempo de ministración en la alabanza. Arme o prepare el ambiente de adoración. Cada vez que usted va a orar con el Señor, va a tener un tiempo de oración, antes debe preparar el ambiente. Y ese ambiente lo preparamos a través de nuestra alabanza. Como le decía al inicio, la alabanza es una arma poderosa que Dios nos ha dado para romper toda opresión y toda obra de las tinieblas. Me acuerdo un hecho que ocurrió en el tiempo de los apóstoles. Y eso lo podemos encontrar ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, el versículo 22 al 28. Permíteme leer. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más profundo y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice la palabra, escuche esta parte, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Este es uno de los pasajes muy poderosos que encontramos en la palabra acerca de lo que es el alabar al Señor, el acercarse en adoración a Dios. Y eso no importa la situación en que usted puede estar viviendo. Esto no importa la raza, no importa el estrato social, no importa aún ni el problema. Pero cuando usted alaba al Señor, se desata un poder espiritual a favor nuestro. Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel por cumplir con el ministerio que Dios le había mandado, de ir a predicar, de ir a llevar la palabra. Dice la palabra de Dios que ellos fueron golpeados. Pablo y Silas no solamente fueron golpeados, fueron torturados y lo llevaron a la cárcel, en una prisión de mucha seguridad. Dice que amarraron sus manos y amarraron sus pies y les colocaron cadenas como criminales peligrosos. Y no había ninguna posibilidad de que ellos pudiesen escaparse de allí. Pero lo impresionante, lo que nos llena de admiración en todo lo que estamos compartiendo, es que la libertad que ellos tenían en el espíritu, en lo físico lo habían llevado a la cárcel, pero ellos eran libres en su interior. El Espíritu de Dios estaba vivificando sus vidas. ¿Saben? Dios lo único que le importa es que usted le alabe, porque cuando usted le alaba, se desata un poder sobrenatural a tu favor. Esto nos lleva a aprender algunos principios que Dios nos enseña en su palabra para poder superar cualquier situación. Y por muy terrible que usted esté pasando un problema, cuando usted alaba a Dios, cuando usted se atreve a adorarle a Él, créame, se quebranta toda opresión de las tinieblas. Debemos alabar a Dios, debemos adorar al Señor en medio de la oscuridad. Mira lo que decía el versículo 25 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas adoraron, en medio de la noche, cuando la noche era más oscura, más intensa, dice que ellos cantaban himnos. Y lo bueno es que los presos escuchaban. Cuando usted esté pasando por una tribulación tremenda, una tribulación que usted dice, no, yo creo que, oh, bueno, de pronto usted no, pero el enemigo va a tratar de decirle que de esta no va a salir. Yo le quiero aconsejar, empiece a alabar, empiece a cantarle al Señor, empiece a declarar esos cánticos de victoria que usted ha aprendido cuando ha ido a la iglesia. Y usted va a ver cómo Dios se va a manifestar, aunque los vecinos, aunque las personas que le escuchen lo tilden de loco, lo tilden de inmaduro, de fanático, usted alabe al Señor en medio de la tribulación. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de Dios, para la alabanza de Él. Muchas veces pensamos que somos o que solo debemos alabar a Dios cuando estamos bien. Y esta es una gran equivocación. Usted debe alabar al Señor en todo momento, en todo tiempo. Dios no nos debe exigir alabarle. Eso debe salir de nosotros. Eso debe salir de usted. Cuando estamos en medio de problemas, en medio de enfermedades, alabe al Señor. Cuando usted está alegre, alabe al Señor. En todo momento, alabe a Dios. Cuando amamos a Dios, nuestra vida va a girar en torno a Él. La alabanza a Dios no tiene que ver con solamente la música. La alabanza a Dios es aquella gratitud que debe salir de usted, que debe salir de lo más profundo de su corazón. Amén. Que en todo tiempo usted debe tener esa gratitud y en todo tiempo debe reflejarse ese agradecimiento a Dios, ese amor hacia el Señor. Y eso lo podemos expresar en medio de la alabanza. Es entonces que las circunstancias o el medio ambiente no debe interferir en mi devoción de adorar a Dios.
Pablo y Silas sentían esa gratitud y ellos no le importaba la situación que estaban viviendo. Ellos lo único que le importaba era adorar al Señor, demostrarle el amor que tenían hacia Dios. La verdadera alabanza a Dios es un medio poderoso para nosotros poder comunicar a Dios a las demás personas. Ahí el mismo versículo que leímos, el versículo 25 de Hechos 16 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Los otros presos estaban escuchando las canciones, las alabanzas, los himnos que Pablo y Silas a medianoche estaban cantando. A veces nosotros no estamos presos, gracias al Señor, pero estamos tan atribulados, tan cargados, que se nos sale esta frase y decimos, no tengo ánimo ni para gritar, no tengo ánimo ni para hablar, ahora mucho menos para cantar. Estoy atribulado, estoy agobiado, estoy amargado. Y esa clase de situación no me deja alabar al Señor. Y yo le quiero decir, cuando esté en lo más espeso de la prueba, así usted no tenga fuerza, entone una alabanza a Dios, entone un cántico al Señor, y usted va a ver los resultados. Las personas van a conocer a Dios y sabrán qué tan grande es nuestro Dios cuando nos vean cantándole al Señor, teniendo una relación muy por encima de cualquier persona. Las personas van a decir, wow, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esa mujer? Que a pesar de la prueba que está pasando, usted siempre lo va a encontrar alabando a Dios. Alabar y adorar a Dios en todo tiempo es buena forma de testificarle a los demás quién es Dios y qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pablo y Silas estaban convencidos de esto. Aparte de que ellos querían agradar a Dios, ellos deseaban que las demás personas conocieran el Dios grande que ellos tenían. Amén. Alabar a Dios en todo tiempo, es una buena forma de testificar. Alabar a Dios, como Pablo y Silas estaban convencidos de que eso era lo que Dios quería escuchar de ellos. Dios quiere de usted alabanza. Dios no quiere de nosotros quejas, o como folclóricamente a veces nosotros compartimos, quejabanza. En medio de las pruebas, a veces lo que le traemos a Dios son quejas, murmuraciones, rechazo, palabras fuertes, palabras que golpean. Y qué bueno que podamos cambiar esto por palabras de adoración, palabras de gratitud al Señor. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están pasando por momentos de opresión, que están tristes, que se encuentran deprimidas. Y lo que ellos están necesitando es que alguien les pueda ayudar cómo ser libres de todas estas cosas y cómo recibir la ayuda de Dios, cómo entrar en la presencia del Señor. Debemos tener una mentalidad enfocada en el reino de Dios, en la grandeza de nuestro Dios. Y cuando nosotros alcanzamos a tener esta clase de relación con Dios, créame, no hay necesidad que se pare delante de nosotros. No hay problema que nos interfiera, que se interponga en los planes que Dios ya estableció para nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios, créame, traspasamos las fronteras, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque la alabanza a Dios traspasa límites. Porque ella es un arma que Dios nos ha dado, un arma
muy poderosa para poder romper y quebrantar toda atadura del enemigo, toda opresión que Satanás levante contra usted. El versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando usted alaba a Dios, va a venir un de repente de Dios. Cuando usted alaba, quebranta toda opresión de Satanás. Cuando usted alaba a Dios, hace que retroceda las huestes de maldad que han venido contra usted o contra su casa, su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, o contra su finanza, contra su salud. Cuando alabamos a Dios, salimos de los límites naturales y entramos en el mundo espiritual. Cuando usted está alabando, se convierte en un gigante espiritual de la fe. Cuando usted alaba, se convierte en un arma que Dios utiliza para la destrucción de fortalezas demoníacas. Porque esta es la forma en que nos comunicamos libremente con Dios. La alabanza es el medio, el mecanismo para tener una comunión íntima con el Señor. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entramos inmediatamente al mundo espiritual y renovamos todas las fuerzas. Hacemos retroceder todas las fuerzas del enemigo. Y el diablo no tiene cómo defenderse cuando usted está alabando al Señor. Amén. Entonces, ¿qué puede suceder en lo sobrenatural? Cuando usted alaba, las vidas o su vida empieza a recibir liberación. Empieza usted a ser transformado. Usted empieza a ver milagros. Cómo empieza a manifestarse en medio de su familia, en medio de sus finanzas, en medio de todo lo que usted está haciendo. Eso sucede cuando usted tiene un espíritu de adorador. Eso sucedió cuando Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios. Lo que ellos cantaban traspasó lo físico a lo sobrenatural. Y vino la presencia poderosa del Espíritu Santo que empezó a sacudir los cimientos de aquella prisión, de aquel lugar. Y las cadenas empezaron a romperse. Y los presos aún, no solamente Pablo y Silas, sino que todos los presos quedaron libres porque se abrieron las rejas. Eso fue lo que sucedió aquel momento cuando dos hombres comenzaron a alabar a Dios. ¿Qué podrá pasar cuando usted empieza ahí en su intimidad con Dios? Ahí cuando usted entra en su habitación y cierra la puerta y empieza a alabar. Usted no sabe porque de pronto no alcanzamos a dimensionar esto. Pero cuando usted empieza a alabar al Señor, el cielo mismo empieza a moverse a su favor. Ahora imagínese cuando usted se reúne con sus hijos, con su cónyuge y como familia empiezan a tener un tiempo de alabanza y de adoración ahí en su casa. Tremendo sería lo que puede ocurrir en el lugar donde tú estás. Amén. Alaba y adora a Dios siempre. Y usted podrá ver lo que va a ocurrir alrededor suyo. Cuando usted alaba, usted va a traer una paz interior, una consolación. Y aún los momentos difíciles, usted lo va a ver como algo liviano, como algo que puede usted superarlo fácilmente. En el libro de Números, el capítulo 21,
El versículo 16 y 17 dice que el pueblo de Israel estaba en medio del desierto y Jehová dirigió a Moisés a reunir todo el pueblo en el pozo, y el pueblo, cuando estaban en ese pozo, empezaron a alabar a Dios. Y trajo, dice la palabra, que trajo Dios un refrescar a cada corazón, una paz a cada corazón de los que estaban ahí. Puede ser que usted está pasando en medio de un desierto. Puede ser que en este momento estás pasando por una tribulación muy fuerte, pero las cosas, aún difíciles, que puedes estar viviendo y que no estás viendo resultados, usted puede empezar a alabar. Y esto va a traer sobre usted una paz y una seguridad en Dios, y te va a hacer llevar a descansar en Él, porque Dios dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando usted alaba al Señor, usted tiene un poder en la alabanza para unificar, para que su casa, para que todo lo que hacen parte de su familia se vuelvan uno solo en el Señor. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias. Mire cómo dice esta parte: cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a uno solo para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dice que entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Cuando usted se une a alabar al Señor, su casa se llenará de la presencia del Señor. Cuando usted se dispone a adorar, cuando usted llega a la iglesia con un espíritu de adoración, la casa de Dios se llena de la presencia y usted es impregnado de la presencia del Señor. La alabanza siempre va a traer bendiciones y va a traer una gran satisfacción a su vida. El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura serán saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Tremendo este salmo. Qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor: Dios mío, Dios, tú eres mi Dios, y de madrugada yo te voy a buscar. Tengo tanta necesidad de ti, mi carne te anhela. Con mis labios, dígale, Señor, con mis labios te voy a alabar todos los días de mi vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos alabarle a Él con un corazón sincero, con un corazón amoroso, con un corazón entregado a Él. La alabanza siempre va a abrir las puertas que usted está esperando que se abran.
La alabanza abre las puertas de las cárceles. La alabanza es la llave para abrir la bendición. Esto me impresiona como Pablo y Silas, estando en una cárcel, en la cárcel de Filipos, luego de ser azotado y como ya lo leímos, golpeado, maltratado, y una vez adentro, en medio del dolor, quizás pudieron prácticamente reclamarle a Dios y decirle por qué ellos estaban pasando eso. Eso es lo que a veces nosotros llegamos a decirle a Dios, Señor, ¿y por qué a mí me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué está esta escasez? ¿Por qué se me dañó el carro? ¿Por qué me cancelaron el contrato? ¿Por qué no me han bendecido, Dios? Y yo que voy a la iglesia, y yo que diezmo, y yo que leo la Biblia. Eso es a veces lo que sale de nosotros, la queja mansa, la queja, la murmuración, la crítica. Pablo perfectamente pudo con Silas haberse quejado delante de Dios, pero Pablo y Silas no lo hicieron. Pablo y Silas lo que hicieron fue alabar al Señor. Una vez que estaban dentro de la cárcel, en medio del dolor, ellos decidieron alabar al Señor. De la boca de ellos salió la alabanza que Dios esperaba. Yo los imagino a ellos cantándole al Señor. Yo me imagino de pronto cantando el Salmo 23 o cantando el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 63. Y eso me hace acordar los tiempos de mi juventud en la iglesia. Y que decíamos, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada buscaré tu rostro, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Allí puedo ver tu gloria y tu poder. De pronto usted no tenga una voz tan bonita como la mía. Puede ser. Mentira, no, yo no tengo buena voz para cantar. Pero quiero decirle algo. A Dios no le importa si entona o no entona. No quiere decir que no nos perfeccionemos en la entonación y en el cántico. Pero más que eso, Dios lo que importa es lo que está saliendo de su corazón aún en medio de la prueba. Eso fue lo que le importó a Dios cuando Pablo y Silas cantaban. Puede ser que Pablo no cantara bien y Silas tampoco. Pero lo que sí importó es que en medio de las situaciones difíciles que estaban viviendo, ellos decidieron alabar al Dios Todopoderoso, a ese Dios Adonai que hizo los cielos y la tierra. Usted no necesita ir a un conservatorio para estudiar música y entonación para poder alabar al Señor. Ahí donde usted está, puede decirle al Señor, Señor, en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, que ya creo que no tengo ni fuerza, tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú eres mi Dios y de madrugada yo buscaré tu rostro. Mi alma, Señor, tiene sed de ti. Mi carne te anhela, Señor. Amén. La alabanza que se dirige a Dios abre las puertas de la cárcel, convierte al hombre, salva a la familia y pone fin a la cautividad que Satanás trajo sobre ti. Amén.
Dice Hechos que en medio de la noche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. En medio de la noche, Dios va a escuchar tu alabanza y Dios va a traer sobre ti un de repente que cambiará tu situación de escasez en abundancia. Dios va a traer tu situación de enfermedad en sanidad. Dios va a cambiar eso que parecía imposible en un milagro donde muchos van a darle gloria a Dios. Alabar a Dios en todo tiempo es el medio para estar libremente o para vivir en libertad en la presencia del Señor. El alabar a Dios es el arma que todo cristiano tiene para poder desactivar las obras del enemigo. La alabanza y la adoración a Dios es producto del trabajo del precioso Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en nuestras vidas. Por eso la palabra nos enseña a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amado, amada, comience a darle lo mejor de tu alabanza y de tu adoración al Señor. Comience a darle lo mejor de tu corazón a Dios a través de la adoración. Y usted va a ver el poder de Dios fluir en medio de su vida, en medio de su casa. Y le aseguro que muchas cosas buenas van a empezar a ocurrir en medio de tu familia, en medio de tu vida. Recuerde, Dios está con nosotros y Dios habita entre la alabanza de su pueblo, porque usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Recuerde, Dios te ama y Dios tiene planes contigo. Por eso Dios desea tener un tiempo de intimidad y eso lo podemos conseguir cuando le adoramos y le alabamos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado, por cada hombre y mujer que ahora está pasando por tribulaciones, que está pasando por pruebas. Señor, que ellos puedan ver, que ellos puedan experimentar que a través de la alabanza el enemigo retrocederá. Que a través de la alabanza, Señor, los milagros empezarán a ocurrir. Tus ángeles se empezarán a mover a nuestro favor. Oh Dios, en este momento yo te ruego que mi oración llegue delante de ti y que sea contestada, porque estoy orando a favor de aquellos que creen en ti, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el reino tuyo desciende en medio de estas personas, Señor, y un milagro tuyo, Señor, se realiza en ellos, Señor. Se sueltan ahora, Señor, los recursos. Son desatados los recursos financieros, Señor. Son desatados los milagros de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo establezco sobre ti en el nombre de Jesús. Reciba ahora un milagro de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y hermanos, qué bueno haber compartido esta palabra con ustedes. Compártala con un amigo, con un familiar.
y deje que el Señor lo use a usted como el instrumento de bendición para muchas personas. Ayúdenos a extender el reino de los cielos. Recuerde, Cristo viene y viene pronto y necesitamos estar preparados para la venida preciosa de Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Amén.